Comunidad de Entrevistando Ando, bienvenidos a otro episodio. Este es sin duda uno muy especial porque estamos con Melba Rocío León. Melba es directora de un museo muy interesante, quiero que tú lo presentes y a medida que conversemos pues vamos a contarle a la audiencia un poquito de qué se trata, quitar algunos mitos que hay y también hablar sobre la pedagogía. Es muy importante. Siempre que hablamos de museos, sabemos que los museos pueden cambiar entornos, pueden cambiar una población y más allá de, digamos, de los estereotipos que pueda tener un museo, pues siempre hay muchos temas de formación y hoy lo vivimos. Hoy lo viví de primera mano. Entonces, Melba, bienvenida a Entrevistando. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es una visita tuya muy importante para nuestro museo. Como tú dices, este es un espacio diferente, es un espacio académico. Mm, Entre los estereotipos se considera un museo como una colección de objetos, como de algo quieto, y este museo es todo lo contrario, además de que es un museo de muertos. Pero habiendo tantos muertos, todo el tiempo estamos hablando de vida y estamos en movimiento y estamos reflexionando y estamos aprendiendo, tanto los visitantes de mí como yo de ellos. Entonces sí lo vivimos y el objetivo fue cumplido, y entonces eso deja una sensación de satisfacción bien interesante. Bueno, Melba o Rocío, ¿cómo te sientes más cómoda? No, Melba Rocío está Melba bien. Rocío. Bueno, les contamos, estamos en el Museo del Ser Humano, fundado en 1973 por Alfredo León Fernández. Y la primera pregunta que me surge es, bueno, este barrio hace mucho tiempo pues tenía otra connotación y lo hablamos tras bambalinas. Después del Bogotazo cambió todo el barrio, incluso el Cartucho, estaba aquí nomás cerca, pues era muy conocido justamente por los cartuchos que ponían en los balcones. Santa Fe era un barrio casi que burgués, acá habían las mejores familias de Bogotá y después del Bogotazo todo cambió. Seguramente tu padre vivió en carne propia ese proceso y le apostó a construir acá pues un museo diferente. Cuéntanos cómo nace esa idea en ese contexto de ires y venires y donde la política era todo, porque apostarle a la cultura en una época en la que tal vez habían muchos mitos más que ahora. Bueno, la historia es más antigua porque empieza con mis abuelos desplazados por la violencia. En lo que llevamos de vida nosotros, nuestra generación, ha vivido toda esa transformación que no termina y que ha sido muy violenta, y eso es muy triste. Con todos esos embates y con toda esa situación surge siempre la esperanza, sufre mucho el que quiere seguir los pasos para mejorar y se encuentra con miles de tropiezos, con estigmatizaciones, con miles de cosas que se rigen por un color, por un gusto, por algo. La generación de hoy habla de qué rico que podemos ser amigos desde el respeto, qué rico que tú no piensas igual que yo, pero nos amamos, estamos amigos. Hacia ese enfoque es que mi papá pensó, que no era lo que pensaba alguna persona que podía ser, sino que a pesar del entorno, a pesar del sufrimiento, había que actuar. Y la idea de él fue educar. Entonces él desde su medicina, desde su ciencia, desde la investigación y el sitio en donde él se movía, que era la Universidad Nacional de Colombia, mmm, todo afloró. Y entonces él empezó con sus recursos, siguió con sus recursos y estamos con nuestros recursos, sí, porque no ha tenido ayuda ni apoyo. Eso es otro factor por el cual muchas de las colecciones han desaparecido de Colombia. Entonces nos da también satisfacción saber que a pesar de todo, la educación, el amor por la docencia y en mi caso la admiración por el trabajo de él hace que yo todavía esté aquí al frente del museo 50 años después. Tengo dos preguntas, pero antes, pues una invitación a todas las personas que
se interesan por este museo, pues que vengan. Tú tienes una página web, ahí está el número de Melba, está la dirección, está el correo, mejor dicho, no hay excusas para no venir. Además que es muy asequible, 20.000 pesos, hoy en día pues se puede, es válido. Y más cuando hay procesos de pedagogía diferentes, porque por ejemplo hoy lo viví, pues había un chico con una condición especial y tú también tienes una formación que involucra el acceso al conocimiento, no importa la condición. Cuéntanos por qué y cómo nació también esa connotación, porque a veces los museos pues hasta ahora están entrando en ser más asequibles al conocimiento, pero pues desde el 73 hasta hoy han pasado muchos años y esa connotación todavía está presente en tu trabajo. Cuando hablamos de museos, nadie conoce este museo. Y si está aquí buscando la dirección, dicen, no, un museo por aquí no. Tiene que estar por allá en la Candelaria, suba unas cuadras más. Y entonces perdemos esa persona que quiere aprender. Ahorita, gracias a la tecnología, y a mí me encanta cómo estamos conectados, la página web ha sido clave. Es www.museodelserhumano.com y pues el celular. Ahí timbra y yo contesto. Entonces conmigo es la cita previa, es previo pago de boletas también, es una inversión. Hay mucha gente que todavía le parece que es costoso, pero Pero sí, se lo toman en cerveza, ¿no? sí. Si hay otra invitación, no importa, Six eso pack y vengo al hágale. museo. Sí. Resulta que es triste limitar el conocimiento a si puedo pagar o no. Si nuestro museo tuviera ayuda, qué delicia estar todos los días temprano acá llevando el mensaje. Pero bueno, Estamos en la lucha. en la lucha. Y los convenios y las alianzas y el que les haga yo esta invitación formal a que vengan a conocer, a que escuchen el relato, a que como guía de turismo a mí me permitan entonces expresarles lo que la colección ha sido para mí, la experiencia, y poderles contar además y ser como un canal que les transmita conocimiento a nivel clínico, a nivel de la medicina, pues sería extraordinario que vinieran. Anímense y yo abro las puertas a las personas que quieran aprender de la colección. Melba, yo me quedé con una pregunta en el tintero antes de pasar a otros temas, y es cómo fue ese proceso de crecer con tu papá, pues justamente una persona profesional, justamente muy ligada a la academia, a la Universidad Nacional de Colombia. Tú también pues tienes un montón de títulos abajo, ahorita se los mostraré, pero justamente cómo fue ese proceso de crecer y justamente teniendo un proyecto cultural como es este. Bueno, no es difícil cuando a través del ejemplo, que es como los padres enseñan, pueden ir descubriéndose esos intereses en los hijos. El ejemplo de mi papá fue clave, el ejemplo de mis abuelos y de mi mamá. Ellos siempre estaban con un libro en la mano, ellos siempre estaban hablando de sus cosas, los niños no podíamos participar en las conversaciones de los adultos, entonces yo fui criada entre adultos, pero yo me sentaba a escucharlos. Si estaban hablando temas de política, entonces pues yo me interesaba porque ellos también lloraban en ese momento, hablaban de sus amigos muertos o de alguien secuestrado, entonces yo denotaba que eso hacía que se les salieran las lágrimas. Entonces estuve tan consciente del valor de la vida desde muy pequeñita. Y después cuando ya hablaron del museo y claro, salíamos del colegio a visitar un museo, el Museo Nacional, el Museo del Oro. Los clásicos. Sí, que están hermosos porque esos museos son de todos nosotros. Entonces hay que visitarlos y hay que mirar cómo el gobierno siempre involucra a todos, a los guías, a los profesores y a todos los de patrimonio como yo y a guías de turismo como yo que les encanta la historia y que van más allá de las puertas de un museo. Entonces ahí mi papá nos llevó a todos los museos de la ciudad. Hablábamos que habíamos aprendido, que nos acordábamos. A veces uno no conoce muchas cosas de la historia y se equivoca en los tiempos.
y no sabe por qué la economía está hoy como está. Entonces sí es importante llevar a los niños y a los jóvenes a esas discusiones para enseñarles cómo se discuten estos temas, porque no es nada impuesto. Y aquí donde es la clínica y donde sí es la genética, que son matemáticas y que todo está escrito, pues revisar la historia desde Da Vinci, cómo pintaba, cómo organizaba todo y cómo fue de útil en el dibujo para la medicina y para el museo. Por eso es que está aquí referenciado El en el logo, Vitruvio, claro. pero ese Vitruvio ya no está. Entonces es la participación de todos, como decías tú, es la inclusión, es mirarnos todos como seres humanos en el planeta, que cabemos todos y que para todos hay educación. Y ahí es cuando yo me alejo un poco de la medicina y miro la terapia del lenguaje, es la fonoaudiología, va a ser una herramienta, la música también, la educación especial, porque me apasiona llegarle a un niño con el conocimiento de una manera que lo disfrute, que lo vivencie. Entonces yo encuentro mucho de niña en mí. Y entonces los niños, además mi papá era pediatra, entonces estar también con los niños de su pediatría y entenderlos mejor, no desde una medicina no humana, a humanizar todo, a la escucha, a podemos colorear, a involucremos las pinturas. Cuando vienen los niños al museo, que vienen desde el año 91, yo empapelaba todo para que los niños pintaran lo que estaban viendo y ahí expresaran los sentimientos. Porque no era asústate y vete, no. Era mira, pinta, pensemos, intercambiemos conocimiento, hagamos lluvia de ideas, cantemos y vámonos. Ahí aprendimos de todo y nos fuimos con una imagen muy diferente de la muerte, de la vida, de cómo podemos expresar y canalizar también nuestras necesidades a veces ocultas. Interesante lo que dices porque en el arte, por ejemplo, se habla mucho del arte de las naturalezas muertas y uno puede ver calaveras, pero realmente hace referencia, dependiendo del momento y de la historia, como tú lo dices, también al memento mori, abrazar la vida. Realmente uno sin conocer, teniendo los estigmas que puede tener una sociedad, pensará que está mal, pero realmente la intencionalidad del artista pues es otra. Y tú me comentaste que acá han venido, bueno, extranjeros de Italia, de Francia, a estar en una sala 5 minutos, 30 minutos, una hora y trabajar alrededor de lo que hay, sobre la estética, ¿no? La estética del muerto. Esa es una mirada increíble. Y muy, muy bien esa mirada, porque el muerto tiene una estética, no es un cadáver feo, es algo hermoso, es una obra de arte. Al punto de que mi papá tenía diploma de artes plásticas No digas. y de artista. Entonces, ¿qué hice yo? También clasificar el museo como un sitio de arte y también de ciencias naturales. De hecho, por eso es que ustedes ahorita están hablando sobre cómo vamos a representar un objeto, cualquiera que sea, una forma plástica, si lo vamos a poner a través de unos líquidos, la intencionalidad tuya al momento de hacer este oficio, pues hace la diferencia. Sí, pues es algo muy pensado, es algo que, que me permite no impresionar de manera negativa al visitante, sino invitarlo a que también explore y cree. Entonces, si le gustó algo, pues llegar a plasmarlo en un libro, en un lienzo o en un relato de cómo se sintió acá. Y muchas personas lo han hecho y es muy hermoso. Y hay gente que dice, no, pero yo para el arte yo no entiendo nada de eso. Porque tú decías, desde Claro. el barrio que era burgués, desde siempre los objetos para una élite. Ajá. No, el conocimiento en todo es para todos, para que lo disfrutemos desde los sentidos, desde el gusto,
desde muchas cosas. Aquí hablamos de comida hoy también. Sí, Alguien, chuyo. alguien también yo vi impresionado, el muchacho estaba mirando y le leía yo, somos igualiticos a una res. Y sí, él lo expresó con tranquilidad ahí. Sí, yo estoy mirando que no, que como así, que la carne, que esto. Tranquilo, no, estamos mirando cómo somos también de irreverentes de irnos a comer un cerdo, alguien que es idéntico a nosotros genéticamente. Es algo cultural, pero hay gente de hoy que dice, yo carne no quiero, quiero granos, quiero tofu, quiero, y es válido. Mientras haya el profesional que te registre qué debes comer para tu ejercicio, pues tu vida, diferente a una persona que no hace ejercicio a una que sí lo hace. Interesante porque además eso me lleva a pensar mucho en la obra de George Orwell, en La rebelión de la granja. Y claro, el lugar del cerdo también en la sociedad está como algo muy denigrado, Uy, como lo sí. peor, la base, ¿no? Pero realmente nosotros como seres humanos también pertenecemos a lo que van a ver ustedes, por supuesto, a lo biológico, al tejido, literalmente. Y que realmente ha pasado muchos años para que nosotros podamos estar aquí teniendo esta conversación y mediante la tecnología pues registrando este momento. Y en sitio seguro por el agua. En sitio seguro por el agua, sí. Bueno, para los que no sepan, acá hay unas protecciones para poder hablar con tranquilidad, sacar el celular, para que nos permitan realizar esta entrevista, las energías que están acá presentes. Yo quisiera que me hablaras un poco sobre cómo esa forma de vivir la vida que tú me contabas en los niños le ha permitido a la gente del barrio también cambiar. Porque yo venía en el transporte y me decía, no, pero ahí que hay un museo. Yo le dije, hay un museo. ¿Sabía? No, 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 no sabía. Pero la gente que sabe, la gente que te llama Rocío, ¿cuál es esa percepción? Porque seguramente los hijos en un barrio así pueden decir, oiga, a mí el arte me puede cambiar la vida. Un museo me puede cambiar la vida. Bueno, cuando el museo fue fundado y que ya nosotros éramos un grupo familiar musical, nosotros amenizábamos con la música, nosotros interpretando los instrumentos, mi papá, mi mamá y nosotros las novenas. O hacíamos el Día de la Familia, o hacíamos en el auditorio Halloween, Sí. mirado desde otras perspectivas. Y por eso lo de los símbolos que tú hablas, importantísimo. Porque aquí hay gente que quiere venir al museo y traen un cráneo, un payaso, la tabla Ouija y yo salgo a correr. Yo les digo, dejen esas cosas allá en su carro porque eso ya trae otra energía dada por ustedes mismos. Entonces, no, para mí un payaso es Pachadams, por ejemplo. Sí. Ese es mi concepto de payaso, no el otro. La tabla Ouija, ni de riesgos. Otros simbolismos como símbolos judíos y cosas. Yo soy profundamente creyente y veo también que en nuestra charla hay también algo impreso que es la cultura religiosa de nuestro país y tiende a distorsionar porque hay mucha gente que piensa que los símbolos como la cruz y como todas estas cosas que son de protección además y que son de respeto, tienen una canalización diferente y que son de un Dios castigador y yo en mi recorrido como guía patrimonial en el cementerio veía ese horror de la gente de mi generación cuando ve ahí la guadaña que dice Sí, que sí, sí, bienvenidos claro, y la sí, sí. guadaña y todo ese juzgamiento y el Dios de castigo. No, nosotros somos más evolucionados que todo eso. Podemos llevar la creencia de tu energía de fe, llamándola como tú quieras y sigues siendo un ser humano valioso, integral, feliz. O sea, no tienes que llevar ni esas culpas ni esas cargas que nos han querido hacer ver. Lo que tú decías del cerdo, tú lees en la Biblia y el cerdo fue donde Jesús echó todos los espíritus y los demonios. Entonces, Mira, pues. ay, Shakira en su canción dice también algo alusivo. Hay algunos artistas que nos llaman la atención de esto
Y en realidad es no mezclemos peras con manzanas y no. Cada cosita en su canastica para que cumpla su oficio, su papel y que lleve un mensaje positivo siempre. O sea, clave cuando vengan, que no vengan con esas intenciones de querer manifestar cosas que están tranquilas como están. Mira, acá han sido bienvenidos todos, los que trabajan con la brujería, los que trabajan con los espíritus, los que trabajan con los demonios en exorcismo, la religión cualquiera que ésta sea y el que no cree en nada. O el que quiere refutar todo. Y se sale asombrado. Por ejemplo, acá vino Ed Warren en alguna época, me contaste, ¿no? Ay, sí, Mr. Warren. ¿Cómo era? Él es una persona increíble. Uno lo ve y parece un Papá Noel. Él con su barba blanca, con su aspecto tan limpio, con los ojos tan claros. Yo conocía, claro, de Mr. Warren y de toda su familia, de sus abuelos. Yo que tuve mis abuelos tan cercana a ellos saber uno que en la historia Mr. Warren iba a los exorcismos, pero era un niño de 10 años y se sentaba en una silla a esperar que sus abuelos hicieran el exorcismo, a recibirles los elementos y meterlos dentro de un cofre. No, yo decía que tal mis abuelos, no. Dos países tan diferentes, dos historias tan distintas y la vida nos hace encontrarnos. Yo estaba en mis quehaceres, salí y vi una persona hermosa en la puerta y lo identifico y le digo, ¿Mr. Warren? Y me dice, yes, I'm Mr. Warren. Y yo, no bienvenido. Y yo abro esa reja con ese cariño como si nos conociéramos de la infancia. Y empezamos a charlar y él entra directamente y se sienta en la escalera de la manera como se sentaba su abuela cuando iba a hacer los exorcismos. ¿Te acuerdas cómo se sentaba? ¿O? Sí, claro, en el 10º escalón de la escalera, con sus piernas bien descruzadas, para poder que las energías canalizaran. Y saca de su bolsillo el rosario rojo de su abuela, con el que hacían los exorcismos. Y se queda así y empieza a decirme cosas de mi papá y a decir, óyeme, ¿por qué estoy yo acá? ¿No? Si yo hace años que no hacía esta canalización de energía, pero es mi función hoy. Gracias por recibirme. No, yo quedé absolutamente maravillada, agradecida, en un momento en que yo estaba muy frágil porque mi papá se había acabado de morir y nadie sabía, no se había hecho público. Y él empieza a hablarme en inglés y a decirme cosas que solo mi papá y yo sabíamos. Y empieza a decirme cosas que estaban pendientes y que yo en mis tareas estaba diciendo, no, pero mi papá no me dejó claro esto, ¿cómo hago para pasar al siguiente punto? Y empieza él a decirme, mira, ¿qué tal cosa esto y qué tal otra esto? Y yo, espere, porque yo necesitaba escribirlo. Y él ve lo comprometida que estaba y me decía, es que tu papá está aquí, aún. O sea, ahorita que no estamos se ha hablando, ido. ¿tú crees que en ese momento, en en ese momento estaba ahí, porque había acabado de fallecer y yo tenía tantas preguntas, tantas cosas. Y entonces me empieza a ayudar y me dice, sí, ven, siéntate acá. Y yo, bueno, y toma ¿El crucifijo? La camándula. No. ¿Quieres tocarla? Yo, claro. Porque yo lo veo como un objeto que lleva la intención con la que yo lo recibo. No pienso ni en los demonios, ni en Anabel, ni en nada del conjuro, ni nada de eso, sino en lo que estamos hablando él y yo en ese instante ahí. Y después llega el sacerdote, y llega el agnóstico, y llega Isabel Goyeneche, que es angeóloga. Mira, ese equipo fue clave. Cuando nosotros ya habíamos hablado, cuando yo ya había
descansado espiritualmente de muchas cosas. Y él me da ese abrazo y entramos ya a hablar con ellos. No, eso fue clave. Tú no sabes la alegría que me quedó a mí en el corazón de haberlo recibido. Él era también curioso de la colección, miró el museo, me preguntaba cosas clínicas, cosas... No, y yo era emocionada. Isabel Goyeneche es una persona muy objetiva, es una angeóloga y ella nos acompañó después y me decía muchas de estas cosas yo te las había dicho cuando vine con el equipo. Y yo decía, sí, pero no, yo no las tomé para mí. Yo las tomé como para el museo, pero esto fue muy personal. Entonces, qué dicha que hubieran podido venir y después el sacerdote bendijo y hay una persona especial que hace exorcismos y que estaba acá. Entonces, no, yo decía, mira, es podernos sentar todos y desde el respeto hablar las cosas. Y se pudo. Y se pudo. Y el museo quedó perfecto. No quedó ni contaminado de energías, ni se abrieron portales, ni nada. Por ejemplo, ¿para qué son las botellas de agua? Las de la protección. Ah, ¿de agua? ¿O de qué No, son? es alcohol. Ah, de alcohol. Ah, Aquí ok. siempre ha existido el alcohol y todo porque como acá hacemos las prácticas con elementos que se pueden tocar, o sea, con una cadera, con un cráneo. Entonces, para no tener bacterias que vayan a dañar el tejido y para que ellos no se lleven la idea, uy, toqué un muerto y voy a almorzar y no me lavo las manos, qué feo. O sea, comerte un chullo. Sí, no, voy a ir a coger el pollo, no. Sí, no, no, no. Entonces, siempre, para mí que Ok. la Secretaría de Salud me dijera, y el antibacterial por todos lados que Yo tuviste juré del que era algo museo. más de energías. No, Ah, no. ok, ok. Bueno, yo me quedé pensando en varias cosas. Uno, en el cementerio central. Me quedé pensando en Cronos, que si no estoy mal es una referencia al dios que está ahí con la guadaña. Hay una referencia al reloj, al tiempo. Sí. Me quedé pensando también en una discusión que tuve hace algunos años con Daniel Castro Benítez, quien fue el director del Lo Museo conozco Nacional. mucho. Y nos quedamos hablando sobre algo que tal vez mucha gente no sabía en esa época y tal vez no lo sabe. Y es el hecho de que los museos conversan con los territorios todo el tiempo. La gente cree, estigmas, que el Museo Nacional está ahí y solo van los más ricos, pero realmente la perseverancia, todo ese barrio fundado por Leo Kopp y bueno, Bavaria, con unos inicios tal vez muy laborales, terminó siendo pues un lugar muy diferente al concebido. Pero todo el tiempo están dialogando los museos con las personas del barrio y por supuesto de la ciudadanía. Y yo quisiera preguntarte es cómo has percibido ese cambio después de la pandemia. ¿Influyó o no tanto en el tema de museos? Yo lo viví de primera mano, era muy difícil acceder a museos, muchos cerraron. De hecho, yo te contaba que dos personas que cuando estaba estudiando comunicación social, pues los consideraba como una suerte de referentes para la labor cultural que hacían, sea buena o sea mala. Y era el que tenía el Museo de la Basura, Toñito, y Fernando Guinar, que tenía el Museo de Arte Erótico. Entonces, claro, en esa época era lo erótico, ay, un misterio, me imagino. También aquí los Mojigatería. fantasmas, exacto, los mojigatos. Pero realmente la intención de ellos era, a partir de su personalidad, comunicar algo humano que lo querían, pues, justamente compartir con otros. Ellos no superaron la pandemia por X o Y motivo, enfermedades y demás, pero se quedó ahí el proyecto. Murieron, literalmente, las ideas. Cuéntame cómo fue tu proceso acá después de una época tan difícil para los museos y por supuesto la pandemia. Bueno, todo venía desde antes. Nosotros estábamos hablando de virus, de bacterias, de todo. Nosotros hablábamos aquí de ser nosotros la plaga del planeta, de reciclar, de todo eso por los niños. Marcarles ese chip, disfrutar de esa nueva mirada al planeta de los niños. Nosotros con nuestras cosas y cargas, esta generación ha tenido que ir aprendiendo. Y ha aprendido cosas interesantes y ha dado ideas interesantes también. Museo Nacional
acoge a todos los museos a través de su red nacional de museos. Y eso fue un trabajo bien fuerte. Todos los museos tuvimos que ver, tanto los reconocidos por el gobierno como los que somos independientes y que no recibimos auxilio. ¿Qué hicimos nosotros los museos independientes? Desde antes empezamos a encontrarnos, a tomarnos un tinto, a caminar por el centro. ¿Tú tienes un museo en el Restrepo? Quiero ir. Entonces David Cristancho abre semejante belleza de museos que son de los años 40 y el Museo del Cuero en el Restrepo. Ya estamos hablando del barrio incluido allí. Nos abre las puertas del San Juan de Dios y me hace a mi guía de patrimonio de San Juan de Dios los domingos y le hace un reconocimiento a mi papá de su labor en el San Juan de Dios. O sea que empezamos unos lazos que están muy fuertes. Conozco a Sandra Solano del Museo del Vidrio en pandemia. No digas. Y me empiezan a llegar mensajitos, óyeme, vamos a estar virtual, vamos a hacer portavasos, vamos a no sé qué. Claro, te apoyamos. Entonces ya me llegaba el kit, yo con mi nieta, trabajando los portavasos que los tengo ahí en mi sala. Empezamos a apoyarnos en todas las ideas para no sucumbir, para que no se nos cansara el cerebro, para no perder la esperanza, para llenarnos de motivos de querer abrir el museo. Y yo me empiezo a conectar con mi papá a los museos del mundo, que estaban hablando sobre ADN, sobre neurofisiología, no nos conocían, querían saber de nosotros, y yo con lo virtual y con todo, mostrándoles y diciéndoles, pero no me miren a mí porque el hacedor de momias está aquí sentado, quieren preguntarle algo, y hacer todos esos enlaces. Nosotros fuimos el último museo que abrió, 2 años y medio después. Tuvimos muchas cosas, tuvimos mucha gente que nos ayudó en estar pendientes del museo. Por ejemplo, tengo una persona que fue incansable su labor y estuvo incondicional con el museo como persona informadora, como ayudante acá y con muy buenas ideas, que es William Bautista Anturi. Él estaba pendiente, que si la gotera, que si se prendió la luz, que si se apagó el foco, que si esto hay que hacerlo. Yo en videollamada diciéndole, mira, los líquidos no pueden bajar de tal nivel, él hago así o hago asá o hago no sé qué. Mira, valiosísimo su trabajo. Y de verdad que se lo quiero reconocer y gracias, gracias. Otros hicimos eso con otros museos, entonces no se perdieron las colecciones y otros no tuvieron manos que ayudaran. Se cayó el techo, se dañó la colección, se entró toda la gotera, se dañó todo, les dio el COVID, se murieron. Y los que quedaron muy frustrados, muy cansados y dijeron, ya no va más nuestra colección. Y sin recursos no se puede hacer nada. Entonces, qué pesar. Yo como guía recibí un apoyo que nos dieron a los guías desde Fontur y el ministerio. Era poco, pero pues nos ayudó. Creo que en el proceso fue clave el ánimo. Creo que fue también clave tener a mi hija que es bióloga y que ella fue la que se hizo cargo de todo lo administrativo del museo y me decía, mamá, vale tu salud mental y física, así que quedas resguardada por nosotros porque allá es un equipo de 3, Antonio, Andrea y Lucrecia, que estuvieron siempre conmigo y que no dejaron que se me fueran a marchitar las ideas y los sueños. Entonces yo ya en esa tranquilidad de no tengo que pensar en las cuentas, generé muchas ideas que hoy veo en las salas después de todo este tiempo. Y entonces cuando volví ya era cuestión de
pintemos, rezanemos, hagamos porque la Secretaría de Salud estaba en la puerta mirando. No, me imagino. A ellos no les interesa si pasó la pandemia o no pasó. El museo está abierto, está cumpliendo con todo. Sí, señores, está cumpliendo con todo. Tú hablaste de algo muy chévere y es hacer memoria. Y de hecho, de estas grandes exposiciones que pasaron por el mundo estaba Bodies. Yo me acuerdo mucho de Bodies y justamente quiero hacer un paralelo como para quitar tantos estereotipos y es que este museo tiene mucho, digamos, de visual parecido a Bodies. Entonces, para la gente que no ha venido y que tal vez se imagina algo más paranormal, algo seguramente elaborado de energías, pero más allá de eso es conectarse con las venas, con las arterias, con la carne, con los cerdos. Y yo quisiera preguntarte cuáles son las técnicas que más te han gustado o que más distingues de tu padre, de Alfredo León Fernández. Mira, hay mucha gente en el mundo, en el planeta, que ha utilizado las técnicas a su modo, desde sus países o desde sus ciudades. Medellín, Santander, han sido pioneros en muchas cosas y eso es un valor académico importante. Mi papá desde su mirada de anatomista, de embriólogo, de morfólogo y desde su conocimiento, pues él tomó la inspiración en las momias egipcias y de todos estos que estuvieron antes. Pero pues cuando uno mira que hay gente en medicina que trasciende a mirar el cuerpo con otra técnica y que no es académico en el 100%, estamos hablando de Wolfgang von Hagen en Berlín. Allá el sitio es un museo de 8 pisos que recibe 10.000 personas en un día. No puede ser. Que tienen canal de comunicación a nivel mundial, que tienen una facilidad porque el gobierno les gira en euros lo que necesiten. No, ¿cuánto hubiéramos hecho nosotros con toda esa capacidad de madurez ante la ciencia? Bueno, ahí vamos poco a poco. Pero entonces, ¿de qué hablo yo? De que la persona viaja por el mundo mostrando un montón de cuerpos que se convierten en objetos. Ahí ya se abre algo que no somos nosotros. Viene Bodis a Colombia y nos invita a Maloca. ¿Ah, sí? Dicto yo una charla sobre bioética en el auditorio de Corferias y mi papá presenta su trabajo, que fue lo mejor. Estamos hablando del año 2010. Entonces empezamos nosotros a presentar nuestras técnicas, todo, siendo nosotros más antiguos que la colección de Bodis. Y la gente se sorprende. ¿Cómo? ¿En Colombia hay esto? ¿Y hay estas técnicas? ¿Y dónde podemos ir a verlos? Bueno, en ese momento pues no era el espacio, entonces termino yo mi charla y alguien se para en el auditorio furioso diciendo, es que Bodis es muy machista. Yo me quedo extrañada porque yo sé que hay una mujer en embarazo, yo he visto las que están como deportistas, que se ven tan hermosas. Y entonces espero yo a quien trajo esa colección y veo que hay pocos cuerpos, que todos son masculinos y que pues la gente hacía muchas preguntas, pero no había quien les contestara. Y entonces, pues yo como ya era guía y llevaba mi carnet, pues yo me puse a explicarles sobre todo a los niños, que no se fueran a impresionar de mala forma. Y entonces me entero en ese año que los cuerpos que viajaron de Estados Unidos acá se pudrieron. Y para mí eso fue terrible. Con la felicidad de que hoy, 2024, ya existen esos mismos tejidos vueltos a hacer. No digas. La señora embarazada y todo eso ya existe otra vez. ¿Por qué? Porque hay la facilidad de adquirir el tejido, porque está la técnica, porque hay quien lo haga. Y entonces
qué diferencia entre los museos. Aquí ya no está la persona que hacía el trabajo. Hay otras muchas que podemos cuidarlos como curadores. Tengo el tanato práctico, tengo los profesores y todo. Pero mira qué diferencia. El doctor Von Hagen sigue haciendo su colección y siguen viajando por el mundo porque tienen toda la facilidad. Debemos tener nosotros la misma facilidad de llegar a todos lados. Sí, de apoyar también el arte y la cultura. Es que ese es un tema crucial en Colombia Y y Maloca me decía, vámonos con la Maloca viajera. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros lazos con los demás que quieren que estemos y que quieren escuchar nuestra mirada y que quieren ver lo que se ha hecho en 60, 70 años? O sea, qué rico. No estoy tan de acuerdo con que se hagan museos nuevos. No, ¿por qué no inyectar los que ya estamos y que hemos naufragado y que estamos aún fuertes? además yo lo pienso también por un tema de mejorar la economía de los lugares. Si hay un barrio como Santa Fe que se puede beneficiar de un museo y de rutas de museos que puede ser apoyado por el distrito, por el gobierno, pues independientemente la gente podrá beneficiar los locales que tienen acá un negocio al frente, de los pan de bono, la empanada, así es un tinto que quede al frente. Mejoraría también la vida de las personas, porque al final el territorio representa un espacio donde todos vivimos y la ciudad es un órgano viviente. Entonces realmente yo creo que es un tema muy interesante que debe ser apoyado y que por supuesto este canal promueve profundamente, pero no antes sin mencionar qué exposiciones hay acá, qué salas. Tengo acá anotadas 8 salas. ¿Qué podemos encontrar en estas salas a grosso modo para que las personas que estén escuchando este audio o estén viendo el video pues digan, bueno, me seduce, voy a ir, voy a ver la página web? Bueno, el museo tiene 8 salas que son la cultura del hombre para el hombre que interesa a todo ser humano. Es desde el punto de vista de lo físico y de lo emocional. La sala 1 habla sobre desarrollo humano desde 30 horas del bebé. O sea, para Ahí nosotros empezamos. la vida comienza con dos personas que hablan, que se comunican, que se aman y que desean construir algo más bello que es una familia. Y tienen entonces el interés de traer un hijo al mundo. Ahí arranca la mirada de mi papá y después viene la mirada mía, que es la conformación de las familias como lo son hoy en día. Llámense dos personas que se aman y que tienen intereses de construir, de ser mejores para una mejor sociedad y adoptan un hijo o donan su óvulo, donan sus espermatozoides de gran calidad y ayudan a personas que no han podido biológicamente traer un hijo al mundo. Bueno, ya los valores y los principios y toda la necesidad de ver desarrollar su proyecto lo dirá la misma vida. La sala 2 entonces nos pone a pensar ¿y si no lo logro porque hay aborto? Si no lo logro porque mi cuerpo no gesta un bebé, porque no tengo el útero. Ahí ya hacemos alianza entre las dos salas. No importa, ven acá con nosotros. Hemos estudiado 50 años el ADN, hemos estudiado y tenemos una institución que habla de fertilidad, de puedo, de te acompaño, de te apoyo en tu duelo primero y después, ¿quieres todavía tu proyecto? Aquí estamos. Entonces son área de salud. Y después miro, no, pero congénitamente, que es la sala 3, que está a nuestra espalda. La genética no ayuda. Ya tengo el óvulo y tengo todo, pero esa genética va a ser de un síndrome o de una dificultad en
sensorial y yo no estoy capacitada para asumir un niño ciego o asumir un niño sordo. O qué hago yo con mi niño autista, no sé. Y entonces, ¿qué es mejor? Huir. Y entonces ahí hablamos de sí se puede. Hay cómo Es caro, pero se sacarlo puede. adelante. Si tienes el dinero o si podemos conectarnos con las personas que están trabajando, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Miremos qué están haciendo ellos. Y se ha dado tanta alegría y tanta felicidad y realmente nosotros entramos en el mundo del niño síndrome de Down, entramos en el mundo del sordo, del ciego, de aprender lengua de señas, de quitarme ese confort y entonces aprender a hablar con el que no puede hablar y de sentir al que puede sentir a través de mi lengua de señas que tiene una limitación de sordo ciego, pero me puede sentir aquí en lo que yo le estoy hablando. Por eso tú tienes, por ejemplo, material pedagógico para ese Sí, tipo de población. sí, y a mí eso me parece fundamental porque la música une ciudades, continentes, es un lenguaje universal y nuestra necesidad social de sentir al otro también une. Y si es unida en las manos y con la lengua de señas, con la música, porque la puedes percibir a través de tu cuerpo o bailar con un sordo en un tablado, es una sensación maravillosa. Y si es para conocimiento, mejor. Entonces, fíjate cómo podemos trascender. Salas 4, 7 y 8 son anatomía. O sea, mirar la estructura. Aquí puede venir un arquitecto, un ingeniero y ver la ingeniería genética, la ingeniería estructural, la belleza de bases que son nuestros abuelos, nuestras personas que estuvieron antes, nuestro país y sus raíces, su identidad cultural que no podemos olvidar y entender mejor de qué estamos hechos y cómo es que podemos salir adelante para tener salud. Las salas 5 y 6 es todo lo que hace cambiar esas estructuras que vimos antes. Entonces estamos viendo todo lo que está en el planeta, la radiación, el clima cambiando, la alimentación, la cantidad de químicos tóxicos, el agua llena de cosas, nuestros peces recibiendo microplásticos, recibiendo colillas, enfermos, transmitiendo enfermedad. Y la genética que dice, no, un momentico, yo puedo mutar y puedo cambiar ese mensaje que estoy llevando de caos y me adapto y no desaparezco. Entonces están las cadenas de ADN que me dicen, ya estoy reconociendo el COVID, ya estoy reconociendo esto, ya puedo cambiar aquello, ya mi cerebro me dice, no, duerma, descanse, salga descalzo, haga yoga, aprenda a respirar porque ya se le olvidó y aprenda a comer y a hacer huertas en la casa, así viva en un 10º piso, usted puede tener su hortaliza ahí para la ensalada del almuerzo. Uy, una pequeña cuñita ahí. Hace un tiempo conocí a un proyecto Sendero Mayor en Usaquén. Sí, Muy bonito también que pues requiere ayuda, financiación. Y en ese momento yo era uno de los veedores del proyecto. Y bueno, un saludo también a toda la gente que tiene ese proyecto hermoso, en La Mariposa, sí. y que realmente tienen huertas para sostener a sus familias. Venden eso y reparten la plata entre todos, le enseñan a las personas, a los niños, la importancia de comer bien, de comer saludable. Entonces, un abrazo, un saludo para todos ellos, a doña Armencia sobre todo, que es la que lidera ya todo ese proceso. Un abrazo. Yo conocí a esas personas por salir a Usaquén, por salir al centro, invitar a la gente a apoyar emprendimientos colombianos y a recibir las semillas en pandemia y a recibir las materas ya con el apio y con todo y empezar así la granja y empezar a mirar que sí podíamos,
que no es pensar, no, pero es que yo en el apartamento con 36 metros, ¿cómo voy a tener lechuga? Pues ahí se puede tener lechuga. Y se pueden tener muchas cosas y se puede aprender también mirando la finca del amigo, el pariente que siempre ha estado allá, pero uno no le ha dicho, oye, ¿y tú cómo estás sembrando la cachama? Es en interesarnos, comunicando y participando. Entonces voy, siembro un árbol, voy, hago mi granja, solicito las cosas que me las pueden traer a la puerta, involucrando a otros y así se ayuda económicamente a ellos. También sostener esas bases que tú comentabas de la arquitectura, del cuerpo. Hoy alguien preguntaba, bueno, si me pego en el pie, ¿por qué me duele el hombro? Y bueno, todo está conectado. Y lo pongo en similitud también a eso, porque nosotros como sociedad moderna, pues hemos perdido mucho las bases de muchas cosas, de cómo arreglar el carro, porque es que yo no soy mecánico, que cómo me curo si yo no soy médico. Al menos unas bases de cómo auxiliar el cuerpo, el alma y el espíritu justamente para vivir mejor. Que en Europa, como tú decías, pues tienen una calidad de vida diferente, otra perspectiva. Y en Colombia hemos perdido esa perspectiva tal vez por el auge de tal vez solo centrarnos en ciertas cosas que no nos competen. Entonces, por ejemplo, no sé, soy periodista, entonces yo no debo ir a estos barrios. Entonces, sí, bobadas. Pero creo que esas bases son importantes de sembrarlas y de reconstruirlas. Yo tengo acá unas preguntas que me surgieron en el recorrido. Son variaditas, entonces tú hablabas por ejemplo de electromagnetismo que hay en este espacio, mucha gente no sabe. ¿Tú nos podrías indicar de qué se trata y también qué recomendaciones le darías a las personas que están interesadas en venir? Bueno, cuando empezaron a llegar los celulares a Colombia, en el año 91, estaba yo llegando a dirigir el museo. Aquí la luz era 150, o sea que yo empecé por cambiarla a 110. Todo era antiguo acá, los bombillos eran de vidrio delgaditico, en algunas partes eran amarillos sobre la momia. Ya veníamos hablando en la red de museos sobre la curaduría, sobre la iluminación, sobre cambiar, ir actualizándonos. Entonces yo empecé por casa y empecé a mirar que cuando entraban con sus celulares, que eran unas panelas gigantescas. Sí, me acuerdo. Mi papá tuvo una de esas. Y esas antenas, ¿no? Además eran. Y las antenas, gigantes. entonces todo empezaba como a vibrar, como que se estallaban los bombillos y todo. Yo llamé al doctor Francisco Guzmán, físico de la Nacional, y le dije, mira qué está pasando esto, qué estará sucediendo en el museo. Nos tomó 12 años la investigación, grabando, haciendo infinidad de cosas aquí los fines de semana, para llegar a la conclusión de que era el electromagnetismo positivo que había en el museo y que la tecnología que estaba llegando era electronegativo. Entonces vino el boom de cuidado con los celulares porque van a dar cáncer en el cerebro, cáncer en no sé dónde, irradian, que el resultado fue también cierto. Entonces yo decía, claro, es que son las partículas, todo es energía en el planeta, nosotros somos energía, los cuerpos tienen energías y la casa, entonces la casa es el electromagnetismo positivo y la gente electromagnetismo negativo con su celular. ¿Qué hacemos? Incluyámoslo en el guión. Tienes que llevar tu celular apagado porque se te puede estallar la pantalla. ¿Qué hacía la gente? Óyeme, se me estalló mi pantalla, apágame mi celular. Y yo no fui. No, yo no fui. Yo, ¿cómo te voy a apagar tu celular? Los celulares al principio estaban carísimos. Claro, sí. Más bien tú, porque no te das cuenta que con tu celular me rompiste los bombillos. Págame mis bombillos. Estamos a mano. Y empezar nosotros a decir, bueno, vamos a cablear todo, vamos a quitar todo lo antiguo, vamos a volver moderno, vamos a mirar. Y yo le decía a Francisco, ¿qué hacemos? Me decía,
puedes grabar, pueden tomarse la foto de estoy en el museo, porque mi profesor me mandó a fotos en donde estén el agua, los tubos de la casa. Cambiamos todos esos tubos de 1800 por los tubos de ahora y claro, según el mapa de la casa, dónde está el agua. Y así nos ha ido mucho mejor. Más el respeto, más pedir permiso, más todo. Entonces, siempre les hablo yo de las buenas vibras, de que vengan cargados de energía linda y me la dejen a ver si... No, que acaba de quedar por un buen rato. Sí, sí, sí. Sí, porque hay gente que no, hay gente que trae mucha mala vibra, empiezan a pelear desde que entraron, empiezan a irse contra mí y ahí ya, pum, se estallan los bombillos y se nada apagan. de divorcios acá. Ajá, ¿se pueden hacer divorcios? En buenos términos, Sí, en buenos en la términos. escucha, en lo que tú tengas que decir, yo tenga que decir y lo que pasó. Nada de peleas allá Nada afuera. de alegar. Y ahí está la ayuda del abogado que va a decir y que va a planear todo mejor hoy. Porque en los divorcios antiguos era terrible. Me imagino. Las cargas eran horribles. Eh, bueno, esta tal vez ya es una pregunta más general, pero dejé lo que la gente más pregunta al final, porque quería que fuera algo más humano. Dime. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal acá? Sí, últimamente sí. Yo al principio, para mí todo esto es como, como el conjunto de saber y aprender que va la vida inherente a la muerte, que va el hambre y va la saciedad, que va el conflicto y la solución y así. Un balance. Un balance. Y yo soy Libra, entonces Tú eres Libra, yo yo soy soy Acuario. congeniamos. Se congeniamos. Entonces es como ese equilibrio de espérate, no nos quedemos en el conflicto, porque yo no voy a responder con patada ni con puño, sino con ideas. Entonces, miremos qué podemos hacer. Y entonces así decía yo, que sienten telarañas, ¿quién sabe de eso? Aida Valencia. Listo, Rafa Taibó. Preguntémosle, entonces les preguntábamos y decían, claro, siempre que alguien llega y que ellos saben que están vibrando en la misma energía, en el mismo plano, todo eso que he ido aprendiendo, que podemos estar en este plano, pero también en otros planos. Y es diferente vibración y diferente, al final, elección que hago yo, porque soy libre. No tengo cadenas de nada, entonces soy libre espiritualmente y puedo decidir, me voy por allí y si me fue mal, aténgase a la consecuencia y vuelva y empiece y aprenda. Esto es un aprendizaje. Entonces nos decían que cuando ellos van entrando y están las energías están acá, entonces pasan como en las películas, que traspasan la persona. Esas son las telarañas que las personas sienten a veces acá en el museo en diferentes salas. Hay personas que no sienten nada. Y hay otros que dicen, oye, me están subiendo la escalera. Ahorita, ¿y sabes qué me dijo Alba? Me dijo no, que no, o sea, ella dijo que, pues que era la calle, pero realmente después me dijo que no. Ella nunca había experimentado nada de eso. Y por eso dijo, es ruido en la calle. Porque yo sí sentí cuando subieron y cuando bajaron. Y yo ya estaba hablando. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, ¿alguien se quedó abajo? ¿Se desmayó alguien y no me di cuenta? No, imposible. Yo siempre estoy muy atenta a que todos estemos reunidos. Que si alguien fue al baño, vuelva rápido. O si no, asistirlo. Y cuando pasó eso, entonces se dieron cuenta que alguien subió, que alguien bajó. O que están caminando en las salas y todos estamos allá. Y en las salas están las entidades cuidando. Cosas así, que después yo entendí con Aida, con Andrés Bueno y sus aparatos extraordinarios, con Eduardo Escoto, con todos los equipos que han venido a enseñarnos tantas cosas que no son ciencias, sino subciencias, pero que complementan tantas cosas. Entonces, cada vez que yo tengo ahora algún aviso, a los pocos días sé que algo pasó.
en mi familia que alguien falleció. ¿Cómo te dan? Hay personas, por ejemplo, con las mariposas. He escuchado mucho eso. Bueno, yo amo todos los insectos, entonces no les tengo esa connotación. Entonces para mí, una mariposa de colores es idéntica a una polilla nocturna. Uy, Son divinas, sí, tengo pavor a hermosas. las polillas. Yo puedo sentir que es muy buen augurio una libélula que se posa en la reja, porque yo sé que van a venir tiempos muy bonitos. También puedo estar de viaje y ver un murciélago y qué emoción con ese murciélago que de pronto hizo esto encima de mí. O sea, yo no le tengo connotación a nada de esto, pero he aprendido que los que saben clasificarlos sí, saben que de pronto es alguien avisando que se va a ir alguien de la casa y que quise mucho, o que un espíritu diferente que murió vino aquí a cuidarme. Esas son otras cosas que pasan. Y acá hay unos portales, ¿no? Por Y lo que que me los pasó. Lo que portales me pasó. también avisan que se han ido. Por ejemplo, don Enrique, para los que han visto nuestro YouTube y todo esto, don Enrique ya no me cuida más. 11 años estuvo acá cuidándome y ya se fue. El enanito sí está. Ayer estuvo molestando mucho a muchos de mis ¿Cuál es el visitantes. enanito? Hay una persona que es de talla pequeña que estuvo en un instituto donde yo dictaba clase y en algún momento yo fui muy útil en su proceso y él desencarnó y vino acá. Y el día que estaba yo grabando con Tres Palacios, me dijeron que un niño me estaba dando un abrazo y eran las 12 de la noche. Entonces yo decía, no, niños no. Ustedes pueden ver eso de la Mega. Yo me río mucho cuando vuelvo a ver eso porque no era un niño. Ya estaba en la persona de talla menos y yo pues no sabía, entonces yo lo tomé mal. Y es que él es muy afectuoso como todas las personas de talla menos. Y vino a darme un abrazo cuando me vio ahí analizando y todo, pues no sabía que era un adulto de talla menor. Bueno, después entonces hemos ido organizando también esto de las energías, en donde hay más electromagnetismo y quienes nos han dejado y quienes vienen a visitarnos. De las piezas que tienes, ¿cuáles son las que más tienen electromagnetismo? ¿O algún espacio puntual? Me quedaría más fácil decir quienes no tienen electromagnetismo, que son la técnica que tú me preguntabas, ¿cuál me gusta más? La de inyección corrosión que mi papá empezó a tener desde el año 94 y que se creó para mirar los órganos por dentro. No Entonces digas. el hígado, el vaso, el Que más corazón. parecen, por ejemplo, unos parecen brócolis. Y era Sí, la era el analogía. riñón. Interesante, es que Sí, se sí, ve sí. increíble. Entonces no es el químico aquel que mi papá inyectó en las momias, que da tanta canalización, sino es algo hermoso que se me olvida, que estoy mirando muerto, que está lleno de colores, que es la vida, que es entender yo por qué tengo que cuidarme el vaso, el hígado, todo eso que termina integrando el conocimiento a la lógica, a la vivencia y a la propia necesidad cuando ya se sale del museo. Importante lo que dices y me recuerda mucho, claro, a la percepción que tenía Colombia en los 80, en los 70. Me imagino que tener un museo en esa época pues no era tan sencillo como ahora, porque ahorita el internet ha llevado a que, bueno, muchos temas dejen de ser tabú. De hecho, estaba viendo una columna de Florence Thomas sobre el aborto. Hay muchos temas que realmente se hablan en una agenda global y eso ha permitido a que mucha gente también pueda disfrutar de otros espacios y de otros objetos con una mirada muy diferente. Como tú me comentaste que unas chicas de Italia vinieron solamente al museo, se metieron como 5 horas con tinta china, ¿no? A pintar. A pintar, increíble. Entonces, creo que eso vamos por buen camino. Pero no quiero finalizar esta entrevista sin antes preguntarte, como mujer, en el ámbito de los museos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque ya conocemos tu historia, la del museo,
pero la de dirigir un museo no la conozco. Bueno, algunas personas saben que a mí me da risa que me digan que yo soy directora del museo, porque hay muchos pensamientos que me rigen a mí para que yo pueda canalizarlos a través de el poder, digamos, que tengo yo de abrir, a quién le abro, a quién no, de quienes dejan entrar y quienes no, definitivamente no van a entrar nunca, porque se parte la llave, porque se nos va la luz, son las cosas así. O sea que yo de dirigir, bueno, soy como una imagen del trabajo que mi papá me legó. Pienso que es el respeto a las creencias, a qué hace el uno, cómo lo hace, cuál es su profesión. Es diferente el pensamiento de un administrador a una enfermera, a un sociólogo, a una persona que estudia leyes. Y entonces es como ese momento en el que yo me siento y digo, bueno, el museo necesita hacer esto, pero a través de qué ciencias lo voy a hacer. Y confluyo ahí y digo, bueno, hay gente que no piensa como nosotros, pero tiene unos libros interesantes. Hay gente que se ha caracterizado por llevar mensaje de la droga es muy chévere y esto, pero pues no es nuestro pensamiento, pero miremos esa mentalidad hacia dónde puede canalizar también, porque hay gente trabajando la marihuana medicinal y hay otras maneras de mirar la planta sin estigmatizar. Y así, independiente que sea mujer, yo creo que yo siempre he tenido un rol de hombre muy importante porque yo en la casa tuve que ser la que dirigía, la directriz de mis hermanos. Entonces ahí ya no era la niña mayor de consentimiento, no, sino la que tenía que exigirle al otro y al otro que no. Bueno, después me casé y tuve el rol de mamá y papá, porque mi esposo no tuvo ese rol. Y era en la parte económica, en mandar, en administrar, en voy a cocinar. Tengo que poner un restaurante, pero tengo que saber cocinar para poner el restaurante. Voy a estudiar medicina, sí, 60 personas, 8 mujeres y el resto hombres. O sea, siempre estar en los sitios en donde a mí no me correspondía estar, según el momento. Claro, ajá, exactamente. Pero yo fui muy rebelde y yo decía, ¿y yo por qué no? A mí me gustan los carros, a mí no me gustan las muñecas. Y entonces yo era con los carros y quitándole la rueda. Y, ay, están cambiando la rueda, muestro yo cómo hago y toda sucia y toda... Entonces aquí no hay quien pinte, yo pinto. Entonces me subo al techo y porque yo no puedo manejar el taladro, sí, yo puedo taladrar también. Miremos cómo voy a hacerlo bien. Si no vaya a ser, coge el tubo de agua ahí. Exacto. Acá sí. Va agua o va cable o de pronto toco el cable y me electrocuto. No, esa responsabilidad. Entonces sí, soy una mujer muy tierna, enamorada de la vida, soñadora, sensible, así. Pero en el momento que hay que mandar, el rol es muy distinto. Y me cambia la cara y es la voz. Y entonces esto se hace así cuando tengo que ser guía en un incendio, el primer respondiente, o cuando he estado en casos de terremoto, de esto. No, después de que pasó todo y ya los heridos están todos allá y están entablillados y corrimos y nos metimos e hicimos, ahí me siento y me pongo a llorar, porque ahí ya vuelvo. Pero cuando tengo que mandar, tengo que mandar. Entonces, cuando se meten con el museo, cuando es algo de se necesita esto y esto, se hace. Y no hay nadie más que lo haga. Ya no están claro. Mis abuelos, ya no están mis papás, ya no está nadie más a tomar la decisión. ¿Conviene o no conviene? ¿Por qué conviene? ¿En qué directrices? ¿Y por qué no conviene? Porque acá han venido a decir que el museo puede estar y me ponen a soñar y todo, y yo digo, sí,
pero el sueño está muy bonito y aquí abajo ¿cómo lo aterrizamos? No se puede, gracias por todo, chao. Por ejemplo, ¿te han intentado robar alguna vez o no? Pues también yo he mirado que sí han intentado y bueno, me han robado la bata, se robaron una vez los huesecillos del oído. Pero no tocan el arte, o sea, Pero es que los ¿cómo se objetos. van a pegar esta enguesada? O sea, esto tiene derechos reservados de autor. Esto es grave, tener un cadáver en una casa. No seamos como tan ingenuos. Esto es patrimonio cultural y educativo de Colombia. O sea, esto no tiene que estar sino acá. Ujú. Y por eso yo siempre invité a la gente que tenía pedazos de órgano, cuerpos o bebitos en los vidrios, en líquido, a que se acercaran al museo y los donaran. Gracias por haberlo hecho. Porque este sitio sí alberga con cariño y respeto esas personas que ya no están ahí, trascendieron, pero está su cuerpo físico que debe tener un manejo adecuado. Ujú. Y este es el sitio correcto. Y el gobierno también lo piensa así, piensa que acá deberían estar todos esos esqueletos, todas esas cosas que están en las instituciones y que han sido violentados, rayados, Sí, sí, sí. tomados como objetos. Entonces, ¿dónde queda la dignidad de esa persona que tuvo como su instrumento de evolución ese cuerpo? O sea, podríamos decir más que objetos, memorias. Sí, la memoria de Memorias, la memorias. persona. Sí, no debe estar allá en esta cultura con estas leyes. Porque para Von Hagen sí puede vender sus cuerpos en tienda web para que alguien los ponga en una repisa en su sala. Para nosotros eso no es lo lógico. Bueno, y para finalizar, quisiera saber cómo te gustaría que se recordara este lugar. El tiempo va a pasar, los años corren, justamente hablamos de eso al comienzo, están algunas calaveras por ahí. El tiempo se va a acabar y yo soy partidario siempre también de hablar un poco de eso, de la vida, Claro que sí. del ciclo, de todo. Y de hecho anoté algo muy interesante, un libro que le di de Neil deGrasse Tyson, un astrofísico muy importante que habla sobre todos somos energía, todos somos materia. Y habla cómo el universo se creó y nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y nunca lo vemos, átomos, moléculas y un montón de componentes químicos que nos hacen a nosotros ser nosotros. Y a los perros, hay química, hay energía, eventualmente se va a transformar. ¿Cómo Sí. te gustaría que se recuerde este espacio que estamos albergando en este momento? Y el legado de tu familia. Mm, pienso que como una herramienta educativa muy útil, la casa seguramente va a terminar en el suelo, como muchas casas de mucha historia de nuestra ciudad. El barrio Santa Fe está en transformación y ya sabemos que algunas de las cuadras que no tenían afectación en este momento, si vamos a mirar allá el mapa, sí están afectadas. O sea que estas cuadras van a reflejar todo el progreso de la ciudad, el Transmetro, el metro, todo el deprimido que va a haber aquí a 3 cuadras. Entonces yo ya empecé a elaborar el duelo hace por lo menos unos 10 años. Y le hice duelo a la casa y a los recuerdos y a todo, porque uno no se puede quedar pegado, sino debe vivenciar ese recuerdo cada vez que lo evoca. Y a la gente. Esa es la manera de que no se pierdan esas memorias, esas enseñanzas, esa gente que estuvo. Entonces así quisiera que también me recordaran a mí con alegría y con gratitud. Entonces sí, esto fue traído en barcos a madera. Es una madera divina que tienen algunas casas y las escaleras, pero seguramente eso se podría poner en otro lado donde vayan a construir otras cosas. Puede ser la escalera de entrada de otras casas, porque aquí están construyendo edificios. Y esos edificios van a ser de 20 pisos. Y este estrato ya no va a ser 3, sino va a ser 6.
y el centro de la ciudad va a ser como el centro de muchas grandes metrópolis donde hay cuenteros, donde hay sitios adoquinados, donde hay el café, donde está la memoria de lo que fue en algún momento el centro de la ciudad. Entonces, eso de rescatar esa memoria, delicioso, y ojalá le pongan música y ojalá le pongan bibliotecas y que los libros que están bien conservados sean leídos otra vez, sean admirados en que fueron cosidos con los hilos, en que alguien hizo esa restauración. Y eso puede ser muy lindo para quien está naciendo ahora y va a tener esa necesidad de arreglar, no de botar. Y volver a tener esos libros así, en físico. Pues Melba, Rocío, León, muchísimas gracias por aceptar este espacio. Miré todas las entrevistas, todos los videos y creo que esta ha sido la más completa. espero. Sí, es así. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti y bueno, espero visita. Que más allá de que sea una visita es dejar una memoria. Yo hace un tiempo te lo dije, ahí pues por algunos museos pasé y se perdieron en el tiempo y se quedaron en imaginarios y qué bueno tener una conversación tal vez más adulta, más humana y a veces alejado de tantos prejuicios y conceptos y el clic y quiero que esto salga porque es que si no me van a echar y tengo que publicar esto porque es que si no, algo más centrado, más humano, lo que hay detrás de tener un museo. Melba, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que quieran venir a visitarnos, a dejarnos también su enseñanza, sus sugerencias, porque estamos en transformación y en algún momento lo que espero es pasar la 26 con todos los muertos para el sitio agradable donde vaya a seguir el museo como patrimonio muchos años más. La última pregunta cortica, ¿qué te gustaría preguntarle a la próxima persona que esté sentada conmigo? De lo que sea, de la vida, del amor, del desamor, de la esperanza, de la frustración. ¿Qué pregunta le harías a esa persona que va a estar sentada aquí junto a mí en una próxima ocasión? ¿Hablando del museo o no, hablando de la vida? De la vida. Empieza por preguntarle cómo se define esa persona, sea hombre o mujer, cómo se define. Bueno, Sonia, bienvenida. Cuéntanos qué te pareció la visita en el museo. En esta visita del museo me pareció demasiado interesante porque aprendimos acerca de anatomía, aprendimos que el cuerpo humano es bastante complejo, pero tiene una parte bastante especial para nuestros estudios como enfermeros. Andrés Camilo, bienvenido. Cuéntanos qué te pareció esta experiencia en el museo. Bien, súper. Estudiar muy chévere y con todo el cuerpo humano y con todo el amor y con toda la familia. Blanca, cuéntanos qué te pareció esta experiencia y además tú has acompañado muchos procesos en el museo. Sí. ¿Cómo ha sido? Buenos días, Sebastián. Me pareció excelente, ya que esta experiencia es muy educativa y todos mis estudiantes, todas las personas que yo pueda decirles que vengan y visiten el museo para que se sensibilicen del poder que tiene la vida, del valor de la vida humana. El museo tiene 8 salas que nos enseñan muchísimo de anatomía, de morfofisiopatología y además nos deja en nuestro corazón y en nuestra mente mucha concientización de lo que debemos cuidarnos y manejar la salud y el medio ambiente. Bueno, John Edison, cuéntanos qué te pareció la visita al museo. Excelente, para mí fue una experiencia nueva y única porque aprendimos muchísimo, aprendimos sobre la parte anatómica del ser humano y también sobre todas las malformaciones del ser humano y todo. Y una gran experiencia porque para nosotros que estamos estudiando en enfermería pues es muy importante conocer los factores y los problemas que puede existir de salud en el ser humano. Hola María, bienvenida. Bueno, cuéntanos qué te pareció esta experiencia. Una experiencia extraordinaria, ya que a veces carecemos de muchos conocimientos y hoy, el día de hoy hemos sido aclarados y más que estamos trabajando estudiando el área de salud y eso nos permite tener más conocimiento. Esto es un lugar realmente nutritivo.